Tome su asiento. Permítame darle la más cordial bienvenida, felicitarle por estar esta tarde en la casa del Señor. Tenemos una tarde un poco calurosa, ¿verdad? Así es que en un par de horas a lo mejor va a estar lloviendo, pero qué bueno que usted pudo vencer cualquier obstáculo para congregarse. Hermanos y amigos que nos visitan, decirles que bueno que podemos compartir este momento, y a los hermanos que están a través de la transmisión virtual, sáquele el mejor provecho a este tiempo. Las cosas que ya sabemos es el título de la reflexión de hoy. Las cosas que ya sabemos. No importa cuál sea la edad que usted tiene, porque la mayoría de niños están en las aulas ahorita. Usted ya tiene en su cabeza un cúmulo de experiencias y conocimientos que ha adquirido en el transcurso de la vida. Aquellas que requieren alguna habilidad, pues tuvo que sacar más tiempo para desarrollar esa habilidad. Pero con el tiempo, hermanos, uno va aprendiendo cosas nuevas, va avanzando en la vida, se va poniendo mayor, por no decir viejo y ofender a alguien, ¿verdad? Se va poniendo mayor y uno va olvidando. Y voy a poner entre comillas olvidando, porque parece ser que al igual que en la tecnología, dicen que todo lo que le ponemos en el teléfono, aun cuando lo borramos, ahí está. Si alguien quiere saberlo, ahí está. Lo que está en los discos duros de las computadoras, lo mismo. Todo lo que usted navegó en internet y en las redes está ahí. Así es que imagínese, si el ser humano tiene esa capacidad, ¿qué capacidad tendrá Dios cuando abra el libro de las obras y el libro de la vida? Ojalá que nuestro nombre esté ahí. Entonces, si yo le preguntara por todo lo que usted sabe, ¿me podría decir todo lo que sabe? No. Es así de maravilloso el cerebro que de pronto alguien sí, vemos a una persona que pasa por ahí y nuestra mente, por eso es que se dice que lo más rápido que hay es la mente. Usted solo piensa y está a donde sea está su mente. Entonces es más rápido que la velocidad de la luz. Entonces la mente lo lleva a esa velocidad, a ese recuerdo, a esas experiencias o a esas enseñanzas. Y por cierto, yo tuve esa experiencia hoy. Por ahí nos está visitando, me dijeron que vino el domingo pasado también, pero yo no vine. Reinaldo, no recuerdo tu apellido. ¿Cuál es tu apellido, Reinaldo? Torres. Sí, porque el de tu papá, que no era tu papá en realidad, era Perla. Cuando yo vine a la iglesia, aquí se congregaba el hermano Reinaldo. Era un joven evangelista y uno lo pierde y de pronto aparece por ahí y se cruza. Fíjese que fue increíble, no lo vi, sino que fue a comprar un agua y oí la voz. Y con la voz que oí dije, este Reinaldo, dije, él no me volvió a ver ni nada, pero este Reinaldo. Así es la mente, recuerda, hermanos, pero esos son recuerdos que simplemente son como fotografías. Y lo valiosos son aquellos que nos producen una enseñanza. Dios en su misericordia permite que de pronto aquello que hemos leído, por eso aconsejamos y motivamos a la lectura bíblica, no se preocupe si entiende o no entiende. Cuando Dios necesite usar en usted lo que usted ha leído, ahí va a estar. Y Dios lo va a usar y Dios lo va a traer al frente de su pantalla, voy a decirlo así, ¿verdad? Para que pueda usarlo, más si usted va a predicar. Entonces, en ese sentido, ¿qué recuerda usted de las cosas de la fe? Cosas importantes de la fe. Ajá. Cosas de la fe que son esenciales. No es jueves, pero puede decir algo. Aunque sea que está haciendo un gran calor, diga, ¿verdad? Bueno, la paciencia como fruto, pero el asunto de la fe, el arrepentimiento. Todos hemos pasado por esa puerta, por el arrepentimiento. No hay forma de volver a Dios. Lógicamente la puerta principal es Cristo, pero para pasar por esa puerta tiene que haber un reconocimiento de que estamos equivocados, de que hemos pecado, de que necesitamos un Salvador, y el primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahí podríamos hablar de la importancia de perseverar. La perseverancia va a dar como resultado nuestro crecimiento espiritual. Y esas son cosas esenciales. Menciono eso por el título de la reflexión, las cosas que ya sabemos, pero que queremos recordar. Para que no fuera muy rápido el título, yo lo dejé hasta ahí. Lucas capítulo 16, del 19 al 31, es un relato, quizás uno de los más conocidos en este libro, y que contiene una serie de enseñanzas que son muy bonitas, sencillas, prácticas, pero que nos desafían
Al igual, y esto lo van a recordar los más viejos mientras buscan la lectura, hace unos 25, 30 años era muy popular un cuadro en las casas cristianas. En las casas cristianas era muy popular un cuadro. Ya les doy la pista de qué cuadro estoy hablando. No era el de la Virgen de Fátima ni el del Sagrado Corazón, porque por eso dije en el hogar de los cristianos. Es posible que su madre, si fue cristiana, o su abuelita lo tenía. O si no lo tenía, lo vio en algún lugar. Y era un cuadro que tenía una especie de pintura que luego se convirtió en una fotografía que decía los dos caminos. Y tenía un camino angostito, una pintura, y otro camino ancho. Y allí iba un montón de gente en ese camino ancho, y en el camino angosto iba un poquito de gente. Levanten la mano los que vieron alguna vez ese cuadro en algún lugar. Varios de la antigua escuela, jóvenes pocos, ¿verdad? Era muy popular. ¿Y cuál era la intención de ese cuadro? Señalarnos una verdad simple, que solo habían dos caminos. Y entonces de ahí surgía una interrogante. Bueno, ¿y yo en cuál camino estoy? Si usted viera ese cuadro y lo desafía, dice, bueno, ¿yo en cuál camino estoy? Por cierto, hay un coro que cantábamos cuando yo recién vine a la iglesia, cantábamos un himno. No era un coro, sino un himno. Y si no mal recuerdo decía, ¿por cuál camino vas? Y hacía énfasis sobre lo mismo. Y la intención es desafiar a decir, bueno, ¿yo dónde estoy? Entonces la intención del sermón de hoy anda por ahí, que usted se pregunte, bueno, estas son cosas que ya sabía, pero les he estado prestando atención, le he dado importancia, he valorado la oportunidad que Dios me brinda. Lucas 16 del 19 al 31, yo leo corriendo para usted. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Que Dios nos bendiga en su palabra. Vamos a encender esta cosita para ver si mejora un poco. Bueno, las cosas que ya sabemos. El pasaje es un relato, muchos hablan de él como una parábola, por eso yo no quise usar al principio el término de parábola, sino relato, porque las enseñanzas que están ahí muchas veces tratan de ser desvirtuadas, porque es uno de los pasajes que habla con más claridad sobre que hay un lugar de tormento y hay una persona sufriendo en ese lugar de tormento. Lógicamente los de la secta de los testigos de Jehová, como no creen, entonces dicen no es algo real, sino que es una parábola que Jesús puso. Entonces no se usa en la composición de la Biblia, no se usa parábola para referirse al relato, sino simplemente se menciona el rico y Lázaro para evitar confusiones. ¿Por qué? Las parábolas se caracterizan por no usar nombres propios y es una de las reglas que no se sigue aquí, pues aparece el nombre de Lázaro y aparece el nombre de Abraham. Entonces la iglesia cristiana concuerda en que Jesús está hablando de un hecho real, de 2 personas que vivieron, murieron y fueron a destinos diferentes. Valga eso como una aclaración general. Ahora comencemos con esas cosas que enseña este pasaje que son muy interesantes. Por ejemplo, las cosas que son iguales
o similares y cómo se contrastan. ¿Qué dice el pasaje sobre los dos personajes? ¿Qué tenían de diferencia? Uno era rico y el otro era pobre. Entonces está marcando el hecho y la realidad que mientras estemos en esta vida podemos tener esa diferencia. Un hombre rico y un hombre pobre. Y se nos enfatiza que el hombre rico hacía banquetes, wow, con esplendidez. O sea, se habla de platillos, de banquetes increíbles. Hermanos, y se vestía de las mejores galas. Y hacía esos banquetes, pues cada día dice, oiga, ese solo de fiesta vivía. Yo me sorprenden esos novios, me imagino que así era este rico, ¿verdad? Que publican en las redes, ya tenemos una semana de ser novios. Ya tenemos 11 días y ahí van contando día por día. Ojalá que así sigan contando cuando se casen, ¿verdad? Y hasta el día que se mueran y digan, ya tiene 10 días que se me murió, ¿verdad? Y no vaya a estar celebrando. Bueno, para que se haga una idea de cómo este hombre vivía su vida, pero había otra persona que dice que está relacionado a él, cercano a él, que vivía en la mendicidad. ¡Qué contraste! ¡Qué diferencia! Pero de la diferencia vamos a pasar a la igualdad. ¿Qué nos hace iguales a todos los seres humanos? ¿Qué nos hace iguales a todos los seres humanos? La muerte. Dice entonces el relato que el rico se murió con toda su esplendidez, con todos sus vestidos finos, y también Lázaro se murió. Entonces ese fenómeno es inevitable. Es otra de las cosas que ya sabemos y el relato lo está enseñando. No sé por qué nunca pude sacarla de mi mente cuando fue aquella época del partido Arena que sobresalía y que uno de sus dirigentes retornó al extranjero para ayudar un poquito con la campaña y se volvió una imagen visible, digámoslo así, aunque parezca repetitivo, pero el hombre andaba sin su cabellera y andaba una cicatriz de aquí a aquí. Y un día yo pregunté, porque yo no conozco los nombres de la gente rica, que unos 3 apellidos quizás, y alguien, no, ese hombre tiene mucho dinero, hermano, me dijeron. ¿Sabe? Cuando quiere sopa de mariscos, en helicóptero va a comprar los mariscos a La Libertad. ¡Wow! Pero el tipo no sé qué problema tenía, lo habían operado en los Estados Unidos y poco tiempo después él murió. O sea, el dinero te puede procurar el mejor médico, te puede procurar el mejor hospital, te puede procurar la mejor atención, pero el dinero no puede evitar que mueras. Si quiere, despiérteme a su vecino, métale un codazo amable, ¿verdad? Y dígale, mira, te vas a morir. Y usted quédele viendo así con un poco de revancha, y vos no, dígale. Es que es el fenómeno que nos va, hermano, a hacer igual a todos. Y el pobre, lógicamente, hermano, por eso es que la fe abunda más en el pobre, porque la fe se necesita donde no hay, donde no se puede, donde no alcanza, donde hay inseguridad, donde escasea el alimento para los hijos. La gente ora, la gente busca a Dios, la gente busca un auxilio, un socorro. Por eso es la dificultad que ya la vamos a enfatizar, que la gente con dinero no siente necesidad de buscar a Dios y por eso están más lejos de la salvación. Pero lo que nos interesa aquí es la realidad, que en esta vida podemos ser diferentes, pero a la hora de partir de esta vida seremos iguales. Quizás nos van a enterrar en cajas que sean diferentes. ¿Ha pensado cómo quiere que sea su caja cuando se muera? Hay gente que es práctica, no se complican. Bueno, mi esposa, como es normal en todo matrimonio, hemos tenido diferencias en algunas cosas. Mire, un día pasaron vendiendo hoyos para morirse. Y yo agarré, me enjarané. El tiempo del Colón. ¿Y para qué andas comprando eso? Me dijo. Ni lo había comprado, fiado, lo había agarrado. Pero con los años se dio cuenta que en el cementerio nacional casi sacan a uno para poner a otro. Yo que seguido voy, porque los pastores vamos seguido al hospital, vamos seguido a los entierros, vamos seguido a las bodas, en esas cosas andamos también.
Mire, hermano, cada vez que he ido a un entierro al Hospital Nacional, perdón, al Cementerio General, casi siempre sacan huesos. ¿Dónde van a poner la caja? Entonces, cuando mi esposa comenzó a ver eso, ya le pareció la idea. Pues la señora que me vendió el agujero después que lo pagamos pasó porque ya la empresa le agarró de vender ahora cajas. Y yo quería comprar caja. ¿Y quieren que me dejó mi esposa? ¿Para qué vas a comprar eso? Me dijo. Y hoy con las cosas que me han pasado en la vida, hermano, yo quiero comprar la caja y no así por letras. La quiero comprar y la quiero colgar en el garage. Ríanse, ríanse. Hermano, miren. Ya les explico, es que ese es el detalle. Miren, hermano, yo pues igual ya me morí, no voy a saber nada de usted. Pero hermano, si a veces nos meten en unas cajas, yo soy de hombros anchos, que así queda uno. Como que la caja lo está matando. Los pies se los dejan encogidos porque no cabe. Hermano, yo no quiero que me metan en una caja que no hay espacio. Esta panza va a necesitar espacio. Por eso tengo la inquietud como de comprar la caja, medirme y decir, no, hágame una más anchita, o sea que me tomen medidas, así como cuando le hacen la ropa a uno el traje, ¿verdad? Me tomen medida y yo la voy a tener colgada ahí envuelta y que pues no la puede ir a bajar ella. Todavía estoy en el proyecto a ver si lo alcanzo a hacer. Pero al fin y al cabo usted, porque pasa eso también, no necesita ser rico, solo caprichudo en lo que quiere. Y de pronto dice, no, a mí no me van a enterrar en una caja de pobre, que no sé qué. Y usted comienza a pagar una caja que, úpale, y a la hora que lo entierran hasta se sorprende. Mire la niña Juanchita en la caja que le enterraron, si parecía rica. Pero la gente ya sabe que somos pobres. Pero sí, hermanos, habrá una diferencia cómo nos entierren, pero es lo mismo. Lo que hay adentro es lo mismo, un cuerpo sin vida. Y la muerte siempre ha significado, hermanos, el salto a la eternidad. En el sentido que ya no se puede cambiar nada. Ya no se puede cambiar nada. De un tiempo acá les ha agarrado que donde uno viaja y llena un formulario de la aerolínea, le pide que ponga el país y le advierte que revise sus datos porque una vez ponga el país no le va a permitir cambiar nada. Nada, ya no puede arreglar que escribió mal un apellido, que le faltó un apellido y ya esto es un lío. Bueno, mi hija por una letra tuvieron que comprar otro boleto en el aeropuerto porque no la dejaron subir al avión por una letra que le había ayudado ahí la computadora. Para que se haga una idea. Usted dice, ¿por qué no dice eso? Porque es así. Una vez usted se muere, ya no puede cambiar nada. Ya no puede decir, espérense, denme un chancecito que voy a arreglar y voy a cambiar. No se puede. Si quiere cambiar algo, y es una de las cosas que nos enseña este pasaje, tiene que ser en esta vida. Bueno, la muerte, hermanos, nos hace iguales. Y luego comienza otra vez la diferencia en la eternidad. Porque ¿cuál es la diferencia de los dos destinos? Bueno, uno se salvó, para que no le demos largas. Y el otro dice que cuando abrió los ojos, imagínese qué susto. Cuando abrió los ojos se encontró en un lugar de tormento. Se encuentra, hermanos, en un lugar de tormento. Y aquí yo quiero señalar algo importante porque se presta a la confusión. Porque como el relato no da tantos detalles, porque para eso tenemos toda la escritura, yo le quiero preguntar por qué el rico se fue a la condenación. Y por qué Lázaro se salvó. Es especulativo. Ajá. Porque de pronto se puede prestar para una confusión. Le voy a tratar de ilustrar. No sé si ha fijado porque hablamos incorrectamente muchas veces. Y vemos una persona que no solo se ha levantado, sino como que ha vivido toda la vida con el pie izquierdo. Todo le sale mal, todo le sale mal, todo le sale mal. Entonces cuando uno lo conoce y otra vez le salió algo malo, le pasó algo malo, uno dice, pobrecito don fulano o doña fulana, solo Dios con él. Es una expresión que tenemos que es sin sentido, porque si alguien tiene a Dios de su parte, hermanos, ¿y para qué quiere más, pues? Si tienes a Dios de tu parte, hermano, mejor Dios a mi lado que 10,000 ejércitos, porque Él es más poderoso que cualquier, hermanos, otra cosa. Entonces la pregunta es, y aquí puede ser esta la confusión, que el rico se fue al infierno por rico. ¿Estamos claros entonces? Porque algunos dijeron, no,
Pues sí, pero si usted lo lee muy a la rápida, bueno, ¿y este por qué fue al infierno? Solo dice que hacía banquetes con esplendidez y que se vestía bien fino. Y del otro solo se habla de su pobreza y de su mendicidad y bueno, y aparece siendo salvo. No, debe de ser visto a través del contexto de la Escritura y entender. Nadie se pierde, aclaremos esto, es importante. Nadie se pierde por ser rico. No, es que la riqueza no necesariamente tiene que llevar a la condición. Y aclaremos, porque puede ser que algunos digan, yo como soy pobrecito, el Señor me va a salvar. Y si el Señor no me quiere salvar, como le tiro también a la Virgen María, yo voy a estar en la puerta y como ella me va a dejar entrar. Locura. La Escritura no dice ninguna de esas cosas. Entonces, no se pierde por ser rico, sino que lo que pasa es que, vuelvo y repito, cuando la gente lo que le sobra es dinero, hermano, no piensa en Dios. No entiende que no necesita a Dios por pobreza. Y si usted está buscando a Dios porque, es que me va mal en la vida, por eso yo busco de Dios, porque soy pobrecito, para que Él me provee el pan de cada día. Usted está desenfocado. Porque el día que Dios lo bendiga, usted va a dejar de congregarse. Y a mucha gente le ha pasado. Cuando su estatus cambia, cuando la gente pasa de no tener dinero a tener dinero, mucha gente se deja de congregar. Mire, mucha gente hasta cambia de señora. Ya con pisto cambia de señora. Para que vea el cambio que una persona puede tener. Entonces aclaremos, no necesariamente porque muere en la peor pobreza, Dios se va a compadecer. No funciona así. Y no también lo va a aborrecer Dios porque muera en la más excelsa riqueza. No son esas las razones. La razón es que muchas veces, vuelvo y repito, usemos el término las personas ricas no tienen tiempo para buscar a Dios. Tienen tiempo para ir a la playa, tienen el tiempo para cualquier otra cosa, pero no tienen tiempo para buscar a Dios. Y el pobre, por su pobreza, por eso mismo trata de refugiarse, aunque esa no sería, como ya dije, la fe más genuina en Dios. Y eso le da como más opciones para su salvación. Y ese es el problema aquí y ese es el mensaje para nosotros. Son las cosas que ya conocemos. ¿Cómo le va a usted? ¿Usted es rico o es pobre? Mire, aunque sean ricos, no tienen valor de decir amén. Porque ya están pensando, si llegó a levantar la mano, ya me va a pedir una ofrenda para la construcción. No creo que hayan aquí personas ricas, pero sí apasionados por el trabajo, visionarios sobre el trabajo, y eso hace una diferencia. Pero ese es el problema al que nos enfrentamos. O sea, tenemos un afán por el dinero. Y si usted es de los que vive coyol quebrado, coyol comido, su afán es el coyol de este día para comérselo. Pero si hay un poquito más de estabilidad económica, de pronto la gente le agarra una ambición que si ya está ahorrando $100 mensuales, ahora quiere ahorrar 200. Y cuando ya está ahorrando 200, quiere ahorrar 300. Y cuando ya tiene dinero, ya no quiere chucho aguacatero, ya quiere chucho comprado. Porque la mayoría de chuchos aguacateros los regalan. Y cuando ya, y comienza a hacer cambios, hermanos, y de pronto está súper afanado, aunque no tenga dinero. Vive tan afanado como una persona rica, aunque no tenga suficiente dinero. Y esto da como consecuencia que las prioridades de su vida están mal. Una, su relación con Dios. Dos, su relación de familia. Mire, muchos de nosotros, hasta que ya estamos viejos, decimos, y a mí se me fue la vida trabajando y no disfruté a los hijos. Bueno, hasta los hijos se le quedan viendo extrañado, que es un excelente abuelo, abuela, cariñoso, comprensivo, paseador. Ahí anda trabado a los nietos en la nuca y el hijo se le queda viendo y lo desconoce, se restriega los ojos, porque si mi tata nunca me chineó a mí y anda chineando nietos. Pero ¿sabe qué es eso? Bueno, es una etapa bonita, pero es muchas veces el remordimiento que se nos fue la vida en el afán. Se nos fue la vida en buscar cierta estabilidad económica y quizás la tenga, quizás tenga dinerito para, no es que ya viejo, solo voy a estar sacando del agujerito ahí, ¿verdad? Del ladrillo flojo, quizás sí, pero ¿qué vida has vivido? ¿Qué vida estás viviendo? Y más que eso, ¿en qué lugar está Dios? ¿En qué lugar está Dios? Porque este es el conflicto de este hombre rico y esas son las cosas que ya sabemos, pero tendemos a olvidar. Y Jesús advirtió. Por un lado dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve.
pero es por la actitud que se tiene. Uno, el amor al dinero, porque hay gente, hermanos, que parece rico MacPato. Como son de otra generación, no saben de qué estoy hablando. Levanten la mano los que saben quién es el personaje. Esa es una caricatura del rico MacPato. Mire, son poquitos, como 20. Es un personaje que no es real, que es un pato, que tiene dinero increíble, tiene unas bóvedas cuadradas y sabe cuál es el deleite de él. Tirarse y nadar, así nada, miren las caricaturas, y se va de espalda, nada de perrito, se sumerge y escupe monedas. Pero un viejo tan tacaño, le tratan de dar un sentido positivo al personaje, pero un viejo tan tacaño, miserable, hasta la ropa que le ve, que él carga es una ropa desgastada. Entonces de pronto, hermanos, se nos va la vida y no entendemos que las cosas espirituales son valiosas. Y hay cosas, como dice, por eso la mercadotecnia es tremenda, ¿verdad? Me gustan mucho los anuncios de las tarjetas de crédito, cuando dice que hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Hay cosas que no se pueden comprar con una tarjeta de crédito, pero dice, pero para las demás cosas está Mastercard. O sea, las cosas que no puede comprar con dinero, pague el precio correcto. Eso ya sea en su relación con Dios, ya sea en su relación de pareja, ya sea en la relación con sus hijos. Disfrútelos, disfrute, hermanos, a sus hijos. Y permítanme decirles esto, porque como ya pasé yo por ahí, ¿verdad? Los que están jóvenes, dejen de andar castigando por nada a sus hijos. Por cualquier cosa castigan a sus hijos. Por cualquier cosa regañan a sus hijos. Oí a un humorista y me causó risa, pues esa es la intención, ¿verdad? Dice que nos afanamos enseñándole a hablar a los niños. ¿Se han fijado cómo cuesta? Ahí veo yo ahorita a Priscila diciéndole a Valentina, diga mamá, diga, y la niña se le queda viendo extrañada, de 10 meses. Diga papá, diga abuela, y medio balbucea y ya se alegra. Y ya cuando los hipotes hablan y cállate, le decimos. Tanto que nos cuesta enseñarle a hablar para decirle que se calle, ¿no se han fijado? Y no nos percatamos. Y así desperdiciamos la vida. Pero lo que me interesa aquí es que parte de la enseñanza del relato es esa. Es decir, hay cosas que son en común, hay cosas que van a ser diferentes y esa diferencia depende de ti. No va a depender si sos rico o sos pobre, sino de la actitud y el tiempo que vas a dedicarle a las cosas espirituales. Y al final, dígame alguien, no hermano, a mí no me preocupa porque yo no me voy a morir. Antes que el Señor venga, todos nos vamos a morir. Después de la venida del Señor, pues personas que serán solamente transformadas. Entonces dejamos claro que no se salva por pobre ni se pierde por rico. Más bien Jesús advirtió por lo complicado que es, que de nada serviría, por el afán que nos da, ganarnos el mundo entero. Pero al final de nuestra vida resultar, hermanos, perdiendo el alma. Entonces, ¿cuál es el conflicto de esto? ¿Alguna vez has tenido un dolor? Yo creo que la mayoría. Levante la mano todos los que han experimentado un dolor. Los que no lo han experimentado, que ven. Puede ser de muelas, puede ser que de riñones por unas piedrecitas por ahí, puede ser del páncreas, eso dicen que es horrible. Yo no lo he experimentado, sino que una vez que fui por unos cálculos en un riñón por ahí y yo estaba abatido. Eso duele, hermanos, en el alma. Y cuando llegué ahí, te duele, me dijo. Me zamparon una inyección y como a los 10 o 15 minutos vuelve a pasar el doctor y como el dolor se refleja en la cara y todavía no se te ha quitado. No, le dije, no se me ha quitado, espérate. O sí, te vas a sentir mareado. ¡Pam! Me metió otra. Al rato sentía yo que así le hacía el techo. Y ya me dejaron un par de horas ahí en reposo y después me dice, mira, después del dolor de parto, lo peor que hay, me dice, es este dolor. Pero el que es peor, ahí es que supe, en el páncreas. El que le duele el páncreas es un lío. Ahora, ¿cuál es la esperanza de cuando te duele algo? La panza, aunque sea, un buen retortijón. Ay, porque mire, hermano, un buen retortijón. Ay, ay, ay. No hablo del hecho que lo llame al baño, sino de ese dolor. Como que las tripas, alguien se las hizo nudo y está jalando para los dos lados. Es horrible. ¿Cuál es la esperanza de un dolor? Uno más común, pues, de muelas. ¿Cuál es la esperanza de un dolor? Hermano, es simple. La esperanza de un dolor es que termine.
Y uno queda después de un dolor de lo que sea, como que lo han golpeado. No sé si se han fijado eso. Que queda un dolor más suave, pero como que está mayugado. Y si es de la muela, todo esto le duele como que le pegaron un buen trompón. Y usted dirá, ¿y esto qué relación tiene? Es otra enseñanza que está ahí, son cosas que sabemos, pero les prestamos poca atención y esta sí es relevante. Porque alguien dice, hermano Miguel, nos quiere meter miedo. Ya les dije una vez en un sermón, usted si quiere sálvese por amor o por miedo, pero sálvese. Por los que no vinieron, ¿cómo es eso? Por amor, usted sigue al Señor por amor. Usted no anda buscando recompensas ni nada, simplemente siente que su salvación fue algo maravilloso, que Él consiguió para usted y le ama a Él porque Él nos amó primero. Pero hay gente que cuando oye hablar, hermano, del infierno, ¡ay! Si el corazoncito le hace pum, pum, pum cuando oye hablar del infierno y se abate. Y por eso se congrega. ¿Sabe por qué se congrega? No es porque quiere ir al cielo, es porque no quiere ir al infierno. Esos se van a salvar por miedo. Pero que se van a salvar si le hacen frente. Entonces la motivación va a ser medio extraña, pero se van a salvar. Entonces, hablamos del rico ahorita porque es lo complicado y es lo que estamos tratando de evitar. Hay dos destinos, nos enseña el pasaje, y está el destino de tormento. ¿Cuál es la complicación de ese tormento? Dice que el rico se está quejando de ser atormentado por una especie de llama. O sea, como que le están dando fuego al tipo. La pregunta es, ¿cuándo va a terminar eso? Si una persona se pierde, ¿cuándo va a terminar? Hay dos cosas que quiero ver ahí, el tiempo y las opciones. ¿Cuándo? Su dolor de muela va a terminar en algún momento. Cuando le quiten esa muela, cuando le den algunos antibióticos. Esas piedras del riñón a lo mejor pues se las van a sacar, le van a tener que operar y va a ser complicado, pero usted va a sentir que le quitaron un peso de encima. Pero las personas que no se salven, si usted no se salva, ¿cuándo cree que va a terminar ese tormento? Jesús se refirió a ese lugar como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Pero luego usted dirá, hermano Miguel, ¿y no será que después de unos 20 años de fuego uno ya se acostumbró? O en la expresión natural, aunque no suene bonito ahorita, ¿qué sucede si le mete mucho fuego a algo que usted está cocinando? Pensemos en carne asada. Pero imagínese para que le dé un poco de susto. ¿Qué pasa si le mete mucho fuego a la carne asada, Sarita? Se quema. Entonces va a decir usted, pues no hay modo, hermano, en el infierno, después de unos 200 años nos vamos a quemar y ya no vamos a sentir nada. Ese es el problema. Viene Jesús y dijo, y usó esta expresión para referirse a la parte espiritual de nosotros, donde el gusano de ellos nunca muere. Está hablando de nuestra eternidad. Por eso les digo yo, tenga cuidado, porque a veces confundimos términos y decimos, si usted no acepta a Cristo, no tiene vida eterna. ¿Cómo no? Si tiene vida eterna. El problema es dónde la va a pasar. O sea, tanto los que se pierden como los que se salvan tienen vida eterna. Bonito sería que los que se pierdan no tuvieran vida eterna. Bien dice el viejo dicho refrán, ¿verdad? Muerto el perro, ya no hay rabia. En este caso, muerta la persona, en todo el sentido de la palabra, pues ya no habría más dolor. Pero como hay eternidad, por eso es que Dios nos quiere a su lado, por eso es que Dios quiere que nos salvemos. Él no disfruta el tormento, Él no disfruta nuestra condenación si nos perdemos. No, es que Jesús no vino para condenar. ¿A qué dice que vino? Para salvar. Entonces, ¿por qué se condena el hombre? Por su necedad, por su obstinación, por su falta de compromiso, por su falta de responsabilidad con su propia vida cristiana. Entonces aclaremos, en el pasaje la gente no se acostumbra al tormento eterno, porque como ya Jesús dice, el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Ahora viene algo aquí. Lo mencionamos al principio y es el arrepentimiento. Y es manifestar, pesar, dolor y expresarlo por nuestros errores. Yo le pregunto, ¿la gente que esté en el infierno se va a arrepentir? Según el pasaje, véalo. ¿Se va a arrepentir? Sí, se van a arrepentir. Entonces, viene y podríamos decir lo que es el Salmo 51, que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces viene, un pastor me dijo a mí hace como unos 10 años, mi hermano Miguel, yo creo, me dice que después de un montón de años que la gente esté en el infierno, el Señor se va a compadecer y lo va a sacar.
Y yo le dije, no hay ninguna parte en la Biblia que nos haga entender eso. Porque por eso el mismo Dios dice, ustedes dejen de andar mintiendo. Su sí sea sí y su no sea no. Porque lo demás de esto es malo. Entonces, ¿por qué dice Dios que seamos así? Porque Él es así. Cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Entonces las almas que se pierdan están perdidas, no porque Dios haya querido que se pierdan, sino que porque ellos cometieron el error de no aprovechar la oportunidad que Dios les brinda. Entonces nos aclara el pasaje que el arrepentimiento es, hermanos, la puerta del arrepentimiento es mientras usted esté en vida. Mientras está esto en vida, por más que alguien se arrepiente en el infierno, hermanos, no va a salir de ahí. No va a salir de ahí, entiéndalo, son cosas que sabemos y que debemos, hermanos, de guardarlas en nuestro corazón para caminar, hermanos, con más firmeza. No va a salir nada. El arrepentimiento ahí no vale para nada. Es como déjeme ver si cito correctamente, el capítulo 24, corríjame alguien por ahí, del verso 37 al 39 me parece que es, donde habla sobre la venida del Señor y dice que va a ser como en los días de Noé. Y ahí parece que hay una contradicción. Y dice, y no creyeron, sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, las personas que hubieran creído antes del diluvio, ¿dónde estarían en el diluvio? En el arca. ¿Pero qué sucedió? Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró, sino que fue Dios. Si usted ve el relato, hay como una mano invisible que cerró esa arca y fue Dios haciéndolo. ¿Por qué? Porque si la cierra Noé, con la gritazón afuera la abre. Pero cuando Dios dice no, es no, y cuando Él dice sí, es sí. Ajá, pero según el pasaje, entonces la gente sí creyó cuando ya iba en la correntada. Entonces tenía a Dios que como que está pescando. Ya creyó, sacar uno, sacar otro y los poniendo en el arca. No funciona así. Dios le da un tiempo a la gente para que aproveche esa puerta y por eso la figura de esa salvación se presenta como una puerta. ¿Qué sucede con las puertas? Pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. Así que nosotros ya entramos por esa puerta. Quédese dentro para gloria de Dios y para bendición de su vida. Otra cosa que sabemos, y hermanos lo enfatiza el pasaje, es el rico estando ahí, pues quería un cambio. No va a haber cambio. No, fíjense que no pedía mucho. No pedía mucho. No pedía mucho, sino que le mandaran a Lázaro que se mojara el dedo en el agua y que llegue a la casa, pruebe usted y agarre así en un vaso. ¿Y cuánta agua puedo agarrar en un dedo? 1 o 2 gotas, 3 gotas. Pero el rico llegó a pensar que eso haría un cambio en el sufrimiento que él estaba experimentando. Y le dijeron, no se puede, amigo. Usted ya tuvo sus oportunidades, lo estoy parafraseando, mientras estaba vivo. Y no las aprovechó. Y Lázaro también tuvo las suyas. Así es que aquí no podemos hacer ningún arreglo. Y aquí hay una cima que no permite que de aquí se vaya allá a dejarle agua, ni de allá venga a fregar gente usted aquí. O sea, en la eternidad, hermanos, no hay comunicación de ningún tipo entre los salvos y los perdidos. Y es más, si usted se fija, lo hemos dicho alguna vez, en este relato, nunca de los nunca, Lázaro interactúa. Sino que el rico está hablando con una representación de Dios, voy a decir que es la esperanza de los judíos, que es Abraham. Por eso se menciona a Abraham ahí, por el tema del pacto. Y él está diciendo que dejen venir a Lázaro a darle ese poquito de agua. Pero no, hermano, el infierno no va a cambiar. El infierno no va a cambiar. Se va a mantener así para la eternidad. Entonces, en ese sentido, el rico parece que se resigna. Y dice, bueno, está bien, pero háganme un favor. Manden a Lázaro a mi casa. Porque yo tengo 5 hermanos, voy a comenzar a parafrasear, que viven igual a mí. No les importan las cosas espirituales. Solo les importa disfrutar la vida. Y yo no quiero que vengan aquí. Está queriendo, hermanos, que de alguna manera le alcance la salvación a sus parientes. Y le dicen, no se puede. Allá está desarrollándose el proyecto de Dios. Y esto nos ubica en un tiempo, porque la referencia que se hace es a Moisés y a los profetas. Esto tiene que ver, lógicamente, con el Antiguo Testamento. Se le está diciendo que la esperanza del mundo para salvación es la revelación de Dios que en ese momento había, que es el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Y le dice, allá que crea.
Allá que crean si se quieren salvar, allá que vivan por esa palabra. Y aquí hay una referencia profética. Con eso vamos a finalizar. Bueno, pero marcamos, los términos de la salvación los pone Dios. Eso es lo que significa esto. No puede el rico decir, no, que maten un muerto, que manden otro muerto, porque con el primero no creyeron. Que se levante un muerto. No, no, no. Los términos de la salvación los pone Dios. Y eso grábelos en su corazón. No puede usted establecer los parámetros de cómo se vive una relación con Dios. Para eso la palabra de Dios es la lámpara que ilumina la senda que hemos de seguir. Ahora bien, entonces, el pasaje termina haciendo una referencia a la muerte y resurrección de Cristo. Porque ¿qué es lo que predicamos? ¿En qué consiste la buena nueva de salvación? No es en testificar por la fe en la palabra que Jesús murió y resucitó para que nosotros seamos salvos. Y no Jesús mismo y la gente de su generación, del momento en que Él resucita, tuvo la experiencia, hermanos, de creer desde el momento de la resurrección. Habían soldados cuidando esa tumba. Ellos vienen ahora a decir a sus jefes y a los jefes religiosos o a los líderes religiosos, resucitó. ¿No era momento para creer, hermano? ¿No era momento para creer? Pero en vez de creer, la Escritura nos da testimonio que les pagaron y le dijeron, ustedes digan que los discípulos vinieron y se los robaron. Miren, hermano, el que no quiere creer es imposible. Y yo he aprendido eso. Hay temas sobre los que no discuto con algún miembro algo terco. Hay temas sobre los que no discuto con algún pastor algo terco. No. Me dijo un pastor muy amigo mío, mire hermano Miguel, nos tenemos que sentar un rato, un día de estos. Sí, le digo yo, ¿para qué? Porque disfruto mucho hablar con él. Para que me convenza de este tema. Usted tiene que convencerme. Mire, no, le digo yo, no voy a perder mi tiempo en eso. Usted ya tiene una postura y yo no voy a poder convencerlo. Investigue, acérquese sin prejuicio a los documentos, a la escritura, a las redes sociales y a todo, y encuentre usted la verdad. Hay personas que si no encuentran ellos la verdad, nunca, de los nunca, van a cambiar su manera de pensar. Y así fue con los fariseos y los saduceos. Aun cuando ahora les dicen resucitó, ellos van a seguir queriendo ocultar, hermanos, la verdad. Y eso es lo que estaba Jesús, dice, la revelación diciendo en el relato de Jesús. Jesús iba a resucitar. Y el testimonio que hoy damos con el evangelio, soy repetitivo, es ese, de una persona que ha resucitado. Por eso las multitudes creen. Saben, hermanos, en los últimos 4 años, es delicado lo que voy a decir, pero en los últimos 4 años, el evangelio, hermanos, y las conversiones han tenido una desaceleración. No sé si entienden eso. Quiere decir que la gente no está muy interesada en el evangelio. Los que salen a evangelizar saben que hay una indiferencia de la gente. La gente no quiere saber de Dios, no quiere saber de arrepentimiento, de congregarse, de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque tenemos como que estamos en paz, en tranquilidad. Hoy puede salir, no le pasa nada. Entonces esa sensación de seguridad está metiendo en la mente y en el corazón la idea que no necesita de Dios. Como que si Dios fuera, y lo hemos dicho tantas veces desde este púlpito, el Dios de los sustos. Si es que Dios no quiere ser el Dios de los sustos. Todos los que están aquí que son padres y tienen hijos adultos, disfrutamos o no que nuestros hijos lleguen a la casa. Hijos que tienen a sus padres, visítenlos el fin de semana. Compren unos tamales, compren unas empanadas, pasen comprando $1 de guineo para que alcancen para los días de la casa y lleguen un rato a estar con sus padres. A los padres nos encanta que nuestros hijos lleguen. Pero si los hijos llegan solo a fregar en buen salvadoreño, papá, fíjate que he venido porque necesito $50. Vaya, hijo, tenga. Y la otra semana aparece y quiere otra $40. Y vuelve a aparecer a media semana y ahora quiere 80. Hermanos, y si solo a pedir viene, dígame que usted abre la puerta y ve que su hijo viene allá. Le va a pasar como los testigos de Jehová, que va a cerrar y se va a quedar calladito para que toque y piense que no está. Porque aunque es nuestro hijo, sería desagradable que nuestro hijo nos visite solo para pedirnos. Pues mucha gente no ha entendido que la relación con Dios no funciona así. La relación con Dios no puede funcionar así. Por eso, hermanos, ha habido una deceleración y también ha habido, hermanos, aparte de esa desaceleración, hermanos, ha habido gente que ha dejado las congregaciones. Porque hoy se siente seguro. Porque venía de una colonia que estaba plagada de pandilleros. Y lo respetaban porque era cristiano. Entonces a él le convenía ser cristiano. Pero hoy que ya no hay pandilleros,
Ahora él se fue enfriando. Hoy ya no se congrega. Hoy a todos los bailes de enero va a ir a la... Hermanos, la fe va más allá de esos miedos y de esos temores. Por eso dije, si es por amor o por miedo, pero sálvese. Pero lo importante sería mejor por amor, porque donde se ama, bien dice la Escritura, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Finalicemos. La salvación, en relación a lo que decíamos del arrepentimiento, la salvación es una oportunidad de Dios que debe de aprovecharse en vida. Nadie puede cambiar su destino eterno después de que ya murió. El arrepentimiento tiene valor solo en el tiempo de oportunidad. En tiempo aceptable te he oído, dice la Escritura, y en día de salud te he socorrido. Entonces, todas estas cosas que hemos dicho son verdades que están en ese pasaje. En esas verdades, al igual que en el cuadrito ese de los dos caminos, ¿dónde se ubica usted? ¿Cómo está administrando su vida? ¿Cómo está el orden de valores en su vida? ¿Cómo está considerando la importancia de su destino eterno? ¿Cómo está valorando su oportunidad que tiene ahorita en vida? Algunos de los que están aquí han estado en Estados Unidos. La mayoría de gente que va a Estados Unidos trabaja 12 o 14 horas. Levante la mano a alguien que me quiera ayudar. Allá, va. Hermano Vidal, no, el otro nombre deme, es que yo el otro es el que me puedo. Vaya, pues, hermano, es que yo a Abel le iba a decir. Vaya, hermano Vidal, ¿cuántas horas trabajaba? Oiga, ¿por qué? ¿Cuál es el interés de trabajar tanto tiempo? Había que completar esas jornadas, eran así de extenuantes. Pero la gente, dice por ahí un dicho que me lo aprendí, hermano Franklin, a San Juan que lo llevan y a él que le gusta, porque una persona podría decir solo trabajo 8 horas o 6 horas en algún caso, aunque podrían por eso quizás quitarlo y poner a otra persona. La gente acepta eso como una realidad, ¿sabe por qué? Porque quiere hacer dinero. Ahí lo dice el hermano, ¿mire? La gente quiere hacer dinero. Gracias, hermano Vidal. La gente quiere hacer dinero. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿usted cree en los tesoros en el cielo? ¿O no? Porque si no, ¿por qué usted está aquí? ¿Usted, hermanos, entiende el concepto de hacer tesoros en el cielo? Ahora yo le pregunto, ¿y usted cuánto tiempo dedica para hacer tesoros en el cielo? Ya no estamos hablando de salvación, casi nos pasamos al tema de recompensas. Véalo esto como un apéndice. ¿Cuánto tiempo? Usted me dirá, hermano Miguel, yo me congrego por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Cuando usted se congrega, usted no viene a servirle al Señor, usted a comer viene. Esos diáconos, mire, de uniforme son los que están trabajando. Usted que está sentadito sin uniforme, usted mire, comiendo está. Usted vino y hasta le están cuidando a sus niños para que no le interrumpan y usted pueda adorar con libertad. Apoyar el teléfono se puso. Si bien por ahí podríamos decir, no hermano, por al congregarme crezco espiritualmente, sí, pero yo creo que los tesoros en el cielo están más relacionados con el servicio. ¿En qué está usted en la iglesia? Involúcrese en algo, no es por el simple capricho pastoral, sino por la necesidad de, hermano, mostrar nuestra gratitud a Dios. Y esa gratitud, pues no merece pago, pero Dios en su soberana justicia y voluntad, Él no va a dejar nada sin recompensa. Así es, hermanos, que ahí están las cosas que ya sabemos. Sigámoslas recordando y valorémoslas para gloria de Dios y para bendición de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Una vez más, felicitarles por estar en la casa del Señor. Tenemos un tiempo que nos pidieron nuestra hermana Priscila, mi hija, de hace unos días me está por ahí inquietando, diciéndome, papá tengo un testimonio, y pues aquí está, le vamos a dar ese tiempo para que ella testifique. Hay algo que no le cabe ahí en el corazón, pues que quiere quizás compartírselo. Y bueno, ahí viene también el hermano Jonathan, ¿verdad? Él no me dijo que quería tiempo, pero también se está aprovechando el tiempo. No, ellos son esposos y lógicamente tienen
Toda experiencia bonita que uno de los dos viva es una experiencia para ambos. Que el Señor les bendiga, hermano. Como soy la hija del pastor, me voy a tardar media hora, así que no son bromas, hermano. He pasado, hermanos, ya voy a empezar a llorar, para dar mi testimonio. Soy muy agradecida con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Voy a contarlo así, ¿verdad? Rápidamente. En abril del 2023 yo me di cuenta que estaba embarazada, ¿verdad? Yo estaba muy contenta por ello. Y ya iba yo para donde el doctor, segura que iba a ir a escucharle el corazón al bebé, ¿verdad? Y ya cuando yo llegué, había saco gestacional, pero no había bebé adentro. Entonces, a eso le llaman embarazo anembrionado. Era una pérdida. Y ahí me tuvieron como en espera para ver si con unas semanas más el bebé se lograba ver en el saco gestacional. Pero no fue así. Y era un proceso bien doloroso para mí. Y yo solo le decía al Señor: Señor, yo tengo la fe como el granito de mostaza, así como usted lo dice en la Biblia, pero yo la tengo. Ya cuando yo llegué donde la doctora me dijo, cuando pasé la ultra, nuevamente me dijo la doctora: no hay bebé, pero ese saco gestacional tiene que salir, te tienen que practicar un aborto. Entonces me quedé, me pusieron el tratamiento, me mandaron para mi casa. A la semana tenía que llegar a un chequeo y me vuelve a chequear la doctora y me dice: la bolsa ahí sigue, el saco gestacional, vamos a practicar otro aborto. Entonces era la segunda vez y me mandaron para mi casa. Yo recuerdo que venía en el camino y le dije a Dios que gracias por los doctores que Él había puesto en mi vida, porque me habían tratado muy bien en el hospital, y que yo siempre mantenía la fe, y que si a Él le placía que yo pasara por ese proceso, yo a Él no le iba a renegar, ni le iba a reclamar, ni le iba a preguntar por qué, porque era un propósito de Él que yo pasara por ese proceso. Y recuerdo que eso fue el lunes cuando me mandaron, hermanos, para mi casa, esperando que yo, con las pastillas que a mí me habían dado, se viniera lo que había dentro de mí, ¿verdad? Y yo recuerdo que el siguiente día yo vine al ayuno y una hermana se acercó y me profetizó, y cuando ya se iba ella, se regresó y me puso las manos en el vientre y me dijo: el médico he sido yo. Y siempre me dijo: vas a caminar por el camino de la fe, porque vas a dar testimonio. Nuevamente, hermanos, después de esa segunda vez, yo tuve que ir la tercera vez al hospital. Y me dijo la doctora: la bolsa sigue aquí. Yo pensé que estaba librada después de esa profecía, hermano. Y me dijo: la bolsa sigue aquí y ahora sí vamos a hacer el legrado. Entonces yo pasé por un legrado. Yo pensé que ya no iba a poder tener hijos, ¿verdad? Yo pasé por ese legrado. Después que yo salí de ese legrado, me llevaron a la camilla. Me sentía tan miserable ahí, en esa camilla. Me sentía tan miserable, hermanos, en esa camilla, pero yo le dije: Señor, yo no hubiera querido pasar por esto, pero usted así lo quiso y yo no le voy a renegar. Pero lo más increíble, hermanos, que yo hasta después que pasé ese proceso, yo no sabía que los 2 abortos que a mí me habían causado con medicamento, dicen que es un dolor de parto. Yo no sentí nada.
Cuando yo pasé el grado también, yo en la tarde me paré, caminé, fui a llamar a una enfermera y me dijo la enfermera, ¿y que no le duele? No, le dije, es que a usted una cuchilla le han metido para rasparle y hay otra persona que está ahí, que se está muriendo del dolor. Y hasta ahí entendí, hermano, que quizás algunas cosas eran demasiado difíciles para mí, pero Dios había tenido misericordia siempre de mi vida. Yo ya venía, ¿verdad, hermanos? Ya pasé ese proceso. Igual yo le decía a Dios que si en su voluntad estaba que yo tuviera otro hijo, que me lo diera, ¿verdad? Y si no le daban las gracias, lo hablamos con mi esposo, porque ya nos había permitido conocer a Valentina y que era un milagro de Dios también para nuestras vidas. Recuerdo que yo fui a dejar ya en el 2024. Ese proceso fue en el 2023, en el 2024. Yo fui a dejar a Valentina al colegio y yo sé tenemos unos amigos en común que hablan mucho de un doctor de San Salvador. Y yo salí del colegio de dejar a Valentina y yo dije, bueno, quizás pues ya pasó cierto tiempo, yo ya había hablado con mi ginecóloga y dije, voy a ir a ponerme en control con ese doctor. Cuando rápido, hermanos, el espíritu me redarguyó y yo le dije, perdóneme, Señor, porque va a ser en el tiempo que usted quiera. Entonces, a las 2 semanas, hermanos, nuevamente yo me di cuenta que estaba embarazada, ya en el 2024. Fue también un proceso mi embarazo, ¿verdad? Yo padezco de hipotiroidismo y eso afecta mucho mis embarazos. Pero gracias a Dios, hermanos, pude tener a mi Victoria. Por eso es mi Victoria. Por eso se llama Victoria. Y ya, hermanos, yo pensé que la tenía librada en buen salvadoreño, ¿verdad? Yo ya había dado a luz, ya estaba en el área de recuperación. Solo que yo sentí algo extraño, que cuando mi esposo se fue, lo sacaron con la niña. Yo no me podía dormir. Cuando le sacaron con la niña que le diera apego a la niña, yo no me podía dormir. Y con Valentina sí, cuando yo nomás la vi, yo caí dormida, ¿verdad? Después de la cesárea. Entonces no me podía dormir, sentía como una incomodidad. Y a mí me pasaron al área de recuperación y aún ahí no me podía dormir. Y solo sentí, hermanos, que yo tenía mis ojos abiertos y yo solo sentí que me empezaron a tirar como trapos negros, así, trapos negros constantes en mis ojos. Y sentí que me empezó a hormiguear la mitad de la cara. Cuando escuché mucho movimiento y empezaron a jalar unas máquinas y el doctor decía, sulfátenla, 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 porque a mí se me había ido arriba la presión. Empecé con preeclampsia y con Valentina ya me había dado preeclampsia también. Entonces fue un proceso bien difícil. Sentí como mucha agonía y ahí estuve en el hospital, hermanos. No me dejaron ver la niña. Ahí estuve en el hospital. Llegó el doctor y me dice, ¿te dio preeclampsia otra vez, verdad? Sí, le digo yo. Y me dice, ya un tercer hijo ya no es opción para vos. Estabas tan mal, me dijo, que si llegas a convulsionar así como estabas, ahí te hubieras quedado. Por esto, hermanos, y muchas cosas más, estoy agradecida con Dios. Ahora les voy a dar una regañadita. No. Saben, hermanos, a veces le decimos a las personas, ¿y para cuándo el otro? Y vemos una hermana que tiene un niño ya de 10 años o de 5 años, ¿y para cuándo el otro? Y créanme que cuando hay muchas hermanas acá que han pasado pérdidas, hay hermanas que están intentando tener bebé, quizás su primer bebé, su segundo bebé, y nos atrevemos a preguntarles ¿para cuándo el otro? O decimos, ya tienen 3 años de casados, 4 años, ¿y cuándo, hermanos, el bebé? Solo ese hogar, hermanos, sabe muchas veces lo que está pasando.
Y créame que Satanás es astuto y quiere llenar el corazón de amargura de uno. Cuando yo pasé lo que pasé en mi proceso, me dice una hermana, ya, Priscila, ya te toca el otro. Y yo me quería regresar, agarrar del pelo, ¿verdad? No, broma. Créame que se llenó de amargura mi corazón en ese momento. Y yo dije, bueno, Señor, la gente no sabe todo lo que yo he pasado. Así hay mucha gente dentro de la iglesia. A veces quizás lo podemos hacer en gracia, pero no hagamos ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque puede ser incómodo para alguien. Y para las hermanas que están esperando un bebé, que están esperando un milagro de Dios, Dios va a obrar. Y Dios va a visitar, el tiempo ya se me fue. Y Dios va a visitar, hermanos, ese vientre. Solo lo último. Cuando yo, hermanos, yo le dije a Dios en España, cuando fuimos donde nuestra hermana Milagro Serpas, yo le dije al Señor que quería que bendiciera el fruto de mi vientre, pero yo quería que Él me lo dijera. Justo, hermanos, cuando yo crucé la puerta, hicimos un culto, empezamos a orar. La hermana Milagro me agarró mis manos y me dijo, ora por lo que yo voy a poner en tus manos. Y yo pensaba que era un privilegio acá en la iglesia. Y se fue a mi vientre y me dijo, porque yo voy a bendecir el fruto de tu vientre. Dios no se queda con nada, hermanos. Dios escucha nuestras oraciones. Él es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Que el Señor les bendiga. Mi esposo solo era mi apoyo moral aquí arriba, ¿verdad? Pero estoy muy agradecida, hermana, por los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Ya no me pregunten si voy a tener uno más, porque ya no. Suficiente. Ahí nos quedamos con nuestras 2 niñas, hermanos, y estamos muy agradecidos por esas 2 vidas tan hermosas. Que el Señor les bendiga. Bueno, yo creo que todas las madres de familia y los padres muchas veces han vivido momentos y experiencias difíciles, ya sea por el alumbramiento de su esposa o ya cuando vienen los nietos, ¿verdad? El alumbramiento de una de sus hijas, pues cómo nos preocupamos. Y sí, yo creí que pues Jonathan y Priscila se iban a quedar solo con Valentina, porque tanto Valentina como Priscila corrieron demasiado riesgo de muerte cuando nació Valentina. Nació 40 días antes de tiempo, tuvimos que estar yendo al hospital. A Priscila nos la dieron unos días después y la niña parece que se quedó como 19, 21 días en el hospital, y a uno le pasa por la cabeza, hermanos, pues de todo, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos, y celebramos su misericordia. Y yo, pues, imagínense, como padre y como abuelo, primero haber pasado pues esa experiencia y hoy tener ese juguetito de 10 meses ahí, que eso es la gracia, hermanos, caminando, aunque todavía no camina hoy. Así es que me considero más que bendecido por el Señor. Una vez más, felicitarles por estar en la casa de Dios. Hoy es domingo y pues es un día de mucha actividad. Algunos de ustedes son servidores en algunas de las actividades de la mañana, en el Ministerio Vida Sin Límites. Dios les bendiga por ese compromiso de fe.